Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 22, 9 a 15. Y este título es Pablo daría un testimonio grande e impactante para todo el pueblo. Y los que estaban conmigo vieron la luz y tuvieron miedo, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Y pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Allí se te informará de todo lo que te está ordenado hacer. Y como la luz me impedía ver, siendo guiado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Y un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí habitaban, vino a mí, se puso de pie y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En aquella misma hora lo miré y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas tú su voluntad, veas el justo y escuches su voz, porque serás su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Leyendo versículo 9 de nuevo, dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y tuvieron miedo, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Algunos estaban con Pablo en ese momento. Sin embargo, debido al miedo, al parecer solo se quedaron allí durante todo el evento. En Hechos 9:7 dice lo siguiente. Y los hombres que viajaban con él se quedaron atónitos, oyendo la voz, pero a nadie viendo. Por lo tanto, en español podemos ver que ambos versículos parecen contradictorios, ya que en el versículo 9 de Hechos 22 se dice que no oyeron la voz del que me hablaba, lo cual se refiere a la voz de Jesús. Sin embargo, en Hechos 9:7 dice que los hombres que estaban con él se quedaron atónitos oyendo la voz, pero a nadie viendo. Como puedo leer la Biblia en español, dice que en Hechos 22:9 los hombres simplemente no entendieron lo que se decía. Además, otros comentarios, incluso la Biblia apostólica, afirma afirman que los hombres que acompañaban a Saulo probablemente oyeron la voz o algo parecido a una voz, pero no pudieron entender las palabras, pues no las entendían. Esto implica que, por supuesto, el mensaje era para el propio Saulo. Y dependiendo de lo que Jesús pensara sobre los hombres que lo acompañaban, si lo aceptaban, solo podían aceptarlo con lo que se les diera. Pero con Saulo la historia era diferente. Había escuchado las palabras y visto a Jesús, pero estaba cegado. Y la forma en que recuperó la vista fue gracias a la oración de Ananías por él. El testimonio de Saulo al ver a Jesús y describir quién era y es fue un momento increíble para él y podría decirse para el progreso del cristianismo, pero Dios lo había usado poderosamente en la obra del reino de Dios. Lo interesante del comentario de Matthew Poole es que el hebreo define la escucha como obediencia. Y cuando Lucas escribió Hechos 9, no fue Pablo quien lo expresó en hebreo, sino que lo escribió con las propias palabras de Lucas en griego.
Por lo tanto, podría haber alguna diferenciación como posible diferenciación en los aspectos culturales, considerando el griego y el hebreo. Así, cuando Pablo dijo que ellos, los demás que estaban con él, según la Biblia de Cambridge para escuelas y universidades, Pablo había dicho que todos aquellos hombres que dirigían a Damasco habían caído a tierra junto con él, como se indica en Hechos 26:14. Y cuando todos caímos a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Así, aquí el testimonio de Pablo registrado testificó que los hombres que estaban con él efectivamente habían caído al suelo, pero los que sí lo estaban no oyeron su voz o no la creyeron, es decir, no la obedecieron o escucharon sonidos ininteligibles. Esos hombres no vieron a Jesús, pero Pablo sí lo vio. Todos estaban en el suelo, caídos al suelo. Los otros hombres sí vieron una luz, pero por lo tanto, con eso vieron la luz y debieron saber que venía del cielo, y además quedaron derribados, digamos, al suelo, y ya sea por la presencia de Jesús o por la luz cegadora. Debió haber sido esa poderosa vista la que los hizo caer de bruces. Pablo había testificado que había oído una voz y podía oír exactamente lo que le decía, descubriendo más tarde quién era él, Jesús. Los demás hombres no podían distinguir los sonidos del que hablaba con Saulo, y es posible que no abrieran los ojos debido al brillo de la luz. Además, no vieron a nadie. Estaban atemorizados y sin palabras. Hechos 9:7 también establece una especie de contradicción, pues dice que los hombres se quedaron mudos. Sin embargo, en Hechos 26:14 todos habían caído al suelo. Si se observa con atención, sin embargo, la expresión se quedaron sin habla podría indicar que no se movieron en lugar de permanecer de pie, pues se dice que cayeron al suelo. Sin embargo, debió ser por temor a la luz y a la presencia de Jesús, aunque se presume que tampoco podían distinguir lo que estaba sucediendo. Cuando Jesús se encontró con quienes venían a buscarlo para llevárselo para ser crucificado, fue entonces cuando se encontró con la multitud y les preguntó a quién buscaban, aun sabiendo perfectamente que lo buscaban a él. Dijeron que buscaban a Jesús, y Jesús respondió: Yo soy. En ese mismo momento, similar al de estos hombres, aunque muy diferente, cayeron hacia atrás. No se especifica si realmente cayeron al suelo hacia adelante o hacia atrás, como Pablo. Cayeron hacia atrás o hacia adelante. Se puede asegurar, sin embargo, que cayeron al suelo, aunque la dirección no se menciona en las escrituras. Versículo 10 dice: y pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco.
Allí se te informará de todo lo que te está ordenado hacer. Lo que leemos en Hechos 9 describe cómo sucedió. Y este es el testimonio de Pablo al relatar este testimonio a los judíos en Jerusalén, ¿qué esperaba Pablo de ellos? ¿Qué creía que harían los judíos? ¿Responderían positiva o negativamente? Es seguro que Pablo probablemente creía lo que el Espíritu Santo le anunciaba a través de los diversos profetas que sería atado y que eso ya había sucedido, pero tuvo la oportunidad de testificar en ese momento. Y así lo hace. Cuando una persona ya da testimonio a quienes habían rechazado a Jesús y probablemente eran como él antes, luchando contra el cristianismo, da alguna seguridad de que podrían cambiar de opinión, al menos algunos de ellos. Esto es, por supuesto, una conjetura, ya que desconocemos los puntos específicos ni las personas con las que Dios podía tratar. Sin embargo, el hecho es que la gente estaba, podríamos decir, totalmente unida contra el testimonio de Pablo. Así que, ¿cómo le benefició testificar allí en Jerusalén? Hoy podemos leer el testimonio de Pablo y de una forma u otra nos beneficia a nosotros y a las iglesias desde entonces, incluso en todo el mundo, así el día de hoy y por la eternidad. Pues las palabras pronunciadas por Pablo serían escritos en la palabra de Dios, aunque Pablo quizá no supiera que serían escritas. Sin embargo, Dios usó el testimonio para su gloria. Por lo tanto, no fue en vano. Saulo le había pedido al Señor instrucciones sobre lo que Jesús quería que hiciera. Pablo había dicho que el Señor Jesús le había dicho que primero fuera a Damasco. Luego allí se le informaría de todo lo que estaba encomendado hacer. Por lo tanto, Pablo había ido a Damasco. Pero quienes habían estado con él fueron quienes lo llevaron a Damasco, a una casa donde Pablo no había comido ni bebido durante un tiempo. Y allí estaba orando y esperando la dirección de Dios, pues se les diría. Así fue entonces cuando Ananías entró en escena y luego oró para que recibiera la vista el Espíritu Santo y lo bautizara, invocando el nombre del Señor para el perdón de todos los pecados que había cometido. Versículo 11 dice, y como la gloria de aquella luz me había quitado la vista, guiado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Pablo sí testificó que había visto al Señor. Primero de Corintios 9:1 dice, no soy, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesucristo nuestro Señor, no sois vosotros obra mía en el Señor. Sin embargo, él estaba cegado por la gloria de esa luz, pero los demás hombres que lo acompañaban no estaban cegados. Así Jesús lo distinguió, lo que significó que se le permitió verlo, incluso oír su voz, entender lo que decía y hacerle una pregunta. Además, a Pablo se le permitió recibir las instrucciones de Jesucristo mismo de palabra en persona, en lugar de por lo que
creía que Jesús le había dicho en su espíritu, pues no debió haber estado escuchando esa voz interior ni su conciencia con mucha atención debido a la creencia que tenía. Así fue guiado por quienes habían estado con él, quienes debieron preguntarle quién lo había visitado, etcétera. En otras palabras, podría decirse que los hombres que lo acompañaban fueron los primeros en escuchar el testimonio de Pablo, aunque por supuesto no está escrito allí. Podría haberles dicho exactamente quién lo había visitado y qué les había dicho. La otra idea es que Pablo decidió no decírselo hasta más tarde, pero creo que sería natural que se lo contara a los demás mientras se dirigían a Damasco. Si eso fue correcto, quienes lo acompañaban no se oponían a lo que Pablo debía hacer. Además, debieron haber presenciado cuando Pablo recuperó la vista y el testimonio de que había recibido el Espíritu Santo. Pero es posible que fueran antes de que Pablo recibiera el Espíritu Santo. Sin embargo, esto parece bastante improbable, ya que habían presenciado esta experiencia. Probablemente Pablo les contó lo sucedido y es posible que se quedaran para verlo recuperar la vista. Hay mucho aquí que no se nos dice en el relato bíblico sobre esos otros hombres, pero sí sobre lo que le sucedió a Pablo. Y cierto, versículo 12 dice, y cierto Ananías, varón piadoso según la ley, que tenían buen testimonio de todos los judíos que moraban allí. Ananías sin duda era cristiano, pero aquí es bastante singular que este testimonio muestre más bien el tipo de testimonio que tenía entre los judíos, lo cual en nuestra mente probablemente ya no tendría importancia, pues habían rechazado a Jesús. Esto, sin embargo, plantea un punto válido para la discusión. En primero de Timoteo 3:7 dice, respecto al requisito de Pablo respecto a los obispos, presenta lo siguiente. Además, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Al considerar esto con respecto a Pedro y Pablo, ambos habían sido amenazados por los líderes judíos por lo que predicaban, es decir, a Jesucristo. Pedro y Juan fueron llevados ante los líderes judíos en Jerusalén y amenazados con no hablar ni enseñar en absoluto en el nombre de Jesús. Pablo también fue amenazado repita, repetid- repetidamente por los judíos que deseaban mantenerlo en silencio. Por lo tanto, cuando Pablo escribió esto sobre los de afuera, parecería que se refería a los incrédulos, lo que en nuestra opinión incluiría a los judíos, pero uno tiene que predicar y enseñar el nombre de Jesús, porque ese es el mandamiento de Jesús. Además, también se puede decir que lo que Pedro hacía era totalmente ilegal a los ojos de los líderes judíos, pues le
habían ordenado no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Y todos los cristianos y líderes cristianos que habían testificado de Jesús probablemente estaban en esencia haciendo algo que según los líderes religiosos era ilegal. Lo interesante es el informe de Ananías entre los judíos que vivían allí. Sin duda, Ananías era cristiano, pues Jesús lo había hablado y Ananías le había obedecido. Otra pregunta sería, ¿quiénes eran esos judíos de quienes Ananías tenía buen testimonio? ¿Eran solo los judíos cristianos o los que aún practicaban el judaísmo? Si aún practicaban el judaísmo, les había dado Ananías testimonio de Jesús. De haberlo hecho, habría mantenido el mismo buen testimonio. Se, si eran hermanos, es decir, de la fe cristiana y judíos solo por nacionalidad, entonces se deduce que tenía buen testimonio de los que estaban dentro y no fuera. Sin embargo, solo por el texto parece que tenía buen testimonio de los judíos dentro del judaísmo y no de los judíos como cristianos. Mateo 10, 34 a 36 dice lo siguiente. No pensáis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán de los de su propia casa. Así pues, al repasar la vida de Ananías y Esteban, ¿cuál tuvo buena fama? ¿Fue solo Ananías o también Esteban tuvo buena fama? En realidad, Esteban se enfrentó a la pena de muerte de los judíos por haberles dado testimonio de Jesús. Por lo tanto, entre ellos no tenía buena reputación. Por lo tanto, al relacionar esta idea de Pablo con el hecho de que quienes son llamados deben dar testimonio de Jesús y predicar la verdad sobre él, y los de afuera, es decir, los incrédulos, si dan testimonio y desean convertirlos, ¿cómo se puede esperar una buena reputación de los de afuera? Suena bastante sospechoso, pues al igual que Pablo, él había dado testimonio y predicado sobre Jesús, pero los judíos casi en todas partes querían matarlo. Y cuando dio testimonio de Jesús en Jerusalén, y los judíos allí lo querían muerto, ¿significa eso que Pablo no tenía buena reputación de los de afuera? Es decir, al cumplir con su deber de dar a conocer a la gente quién es Jesús y el mensaje del Evangelio o su testimonio, muchas veces debería escribirse, hará que otros al rechazarlo decían dar una mala reputación. Es más, Jesús incluso había dicho estas palabras en Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablan bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Casi parece que también hay una contradicción entre lo que Pablo escribió sobre mantener un buen testimonio de los marginados y nuestra responsabilidad y su reacción a ella, pues tanto Pedro como Pablo habían experimentado grandes amenazas a sus vidas y bienestar por parte de los marginados. Sin embargo, al menos pudieron
haber sido usados por Dios como pastores en algún momento. Por lo tanto, es importante considerar esta cuestión. ¿Qué es mejor? Especialmente en vista de lo que dijo Jesús. Mantener esa buena imagen de ellos respecto a ti o expresarles el mensaje de quién es Jesús y el mensaje del Evangelio. ¿Acaso esto alterará la imagen que tienen de una persona? Bien podría ser, pues podrían oponerse totalmente. Por lo tanto, o bien Ananías no ha testificado con suficiente contundencia, o bien, aunque lo hizo, aunque aún manti- mantenían la misma opinión de Ananías, pero al ser judíos, parece que no fue así, ya que los judíos religiosos parecen necesitar que otros estén de acuerdo con ellos o podrían recibir una mala reputación. Vino a mí, se acercó y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquella misma hora lo miré. Aquí en el versículo 13 parece indicar que en aquella misma hora parece que tardó algún tiempo en recuperar la vista. Sin embargo, Hechos 9:18 nos muestra que esa información fue inmediata, pues dice, al instante le cayeron de los ojos algo como escamas y al instante recuperó la vista, se levantó y fue bautizado. Por lo tanto, en cierto sentido, cuando dice en la misma hora, también puede significar inmediatamente en lugar de un lapso de tiempo entre la oración de Ananías y la recuperación de la vista de Pablo. En versículo 14 dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Dios mismo fue quien eligió a Pablo para que conociera su voluntad, para que verá a Jesús. Y Pablo, de hecho, lo vio y oyó su voz y lo que él le había dicho que debía hacer tanto para la salvación como para la salvación de otros. Versículo 15 dice, porque serás tu testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Aquí Ananías está anticipando lo que Pablo haría. Sería testigo, como se afirma aquí, no solo para los judíos, sino como él mismo menciona, lo que Jesús debió haberle mostrado para todos los hombres de lo que había visto y oído. Es decir, el testimonio de Pablo sería más impactante, por ejemplo, que el de los demás cristianos, pues Pablo había visto a Jesús regresar del cielo para encontrarse con él camino a Damasco y había conversado con él sobre quién era y es y qué había hacer. Por lo tanto, ese testimonio de ver a Jesús en persona sería un testimonio. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.